Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que sacudía los cimientos de la cárcel, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tú y tu casa. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son vivas y eficaces, y son más cortantes que toda espada de dos filos. Y hoy yo pido que tú prepares nuestros corazones para lo que has preparado para tu casa. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestras vistas espirituales, despierta nuestros sentidos espirituales para que podamos entender lo que tú estás preparando para tu iglesia, para tu casa, en el nombre de Jesús. La palabra provocar, su significado es hacer que algo suceda. Y avivamiento es la palabra hebreo shayá. En su trasfondo es dar vida, revivir. Y los componentes básicos para un avivamiento son importantes. Pero antes de entrar a cabalidad, a profundidad sobre este tema, déjeme hablarle de algo que sacudió el mundo completo en el año 1903. Los Ángeles, Estados Unidos. Había un hombre de piel negra llamado William Seymour, el cual fue tocado por Dios para levantar un gran avivamiento sobre todo Estados Unidos. Y la historia narra que este hombre empezó a buscar a Dios profundamente, y todos los días empezó a traer a la iglesia a orar. Y en un lugar abandonado, donde la gente lo veía como inservible, este hombre formó un templo y esta gente empezó a orar. Lo que me impresiona es que ellos no oraban 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas. Los cultos empezaron a expandirse de 24 horas, dando a entender que esta gente, unos se iban y otros llegaban, y unos se iban y otros llegaban. Esta gente tenía cadenas de oración constante. Pero ¿qué provocó esas cadenas de oración constante? Provocó un avivamiento que nosotros conocemos hasta el día de hoy como el avivamiento de la calle Azusa. Y usted cualquiera me pudiera preguntar: ¿y qué ocurrió en aquel lugar? Lo que ocurrió fue que un grupo de personas se unieron y se atrevieron a provocar algo que no estaba sucediendo en Estados Unidos. Y cuando empezaron a provocar, sucedió. ¿Y sabe qué pasaba? Narra la historia que era tan profundo lo que ocurría en aquel lugar, que la gente llegaba cojo, manco, ciego, gloria al Señor, y Dios los sanaba. La gente llegaba sin nada y salía lleno de Dios. A mí me impacta mucho esta historia porque dice que el lugar se convirtió en un centro de avivamiento tan profundo que en la primera planta la gente oraba, en la segunda estaban niños y adolescentes prendidos, pero en la tercera planta narra la historia que había un lugar que estaba tan lleno de muletas, de sillas de ruedas, de aparatos de los que le ponen a la gente cuando están heridos, que ya no cabían más. Porque cuando llega el avivamiento, Dios trae sanidad, Dios trae liberación, Dios trae victoria. Y yo creo que Dios está llamando a la iglesia centro de formación espiritual a un avivamiento que transforme la ciudad, que cambie la nación, que sea escuchado hasta lo último de la tierra. Provocar es hacer que algo suceda. Nunca los avivamientos llegaron solo porque sí.
eso usted se va a encontrar que hay componentes básicos para que un avivamiento suceda. Número 1, un arrepentimiento profundo. Segunda de Crónicas 7:14, multimedia, por favor. Número 1, un arrepentimiento profundo. Segunda de Crónicas 7:14. Oiga lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, escuche bien, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, escuche esto, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Número 1, humillación. Número 2, reconocer. Número 3, orar, buscar. Cuando se va a despertar un avivamiento, es necesario que reconozcamos que no estamos bien. Cuando Dios va a despertar un avivamiento, es necesario que la iglesia reconozca que hay que volver nuestros rostros a Dios, porque si la iglesia no vuelve su rostro a Dios, no seremos avivados. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo los oiré y derramaré, aleluya. ¿Sabe cuál es el resultado de la humillación? Es el derramamiento del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre la iglesia, entonces tendremos una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia eficiente. Pero es necesario que provoquemos ese avivamiento. Yo no sé si usted se ha fijado que mis últimos 3 mensajes han hablado acerca de la oración, porque yo me di cuenta que la oración provoca avivamiento, arrepentimiento profundo. Número 2, volver a la palabra. Segunda de Reyes 22:11, volver a la palabra. Cuando el pueblo vuelve a la palabra de Dios, encuentra al Señor. Dice la palabra que el rey Usías era pequeño, tenía 8 años, perdón, aleluya, tenía 8 años. Pero cuando encontró al Señor, cuando encontró la palabra, entonces Dios le dio cordura para que manejara un pueblo que necesitaba tener un encuentro con Dios. Número 3, la manifestación de la presencia de Dios. Hechos 2:1-4, por favor. Hechos 2:1-4. Número 1, humillación. Número 2, volver a la palabra. Y el resultado de humillarse, el resultado de arrepentirse, el resultado de que el pueblo vuelva a la palabra de Dios, es que habrá manifestación de la presencia de Dios. Alguien diga amén, por favor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, aleluya. Y dice el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria al Señor. Y fueron todos, escuche quién, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios está llamando a una iglesia, no que van a ser llenos 2 o 3, sino que todos serán llenos para que puedan provocar lo que Dios está demandando en este tiempo. Los avivamientos traen un de repente de Dios, pero siempre son provocados. ¿Por qué esto ocurrió? Porque hubieron gente que se quedó en Jerusalén clamando, orando, hasta que descendiera el Espíritu de Dios. Y por eso vieron el resultado. ¿Sabe qué ocurrió? Dice la palabra que el Espíritu vino sobre ellos. Y cuando Pedro hablaba, la gente corría a servir a Cristo. En el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 por una iglesia que está
estaba avivada. En el segundo discurso de Pedro se convierte en 5,000 por una iglesia que estaba avivada. Yo creo que Dios está llamando a centro de formación espiritual, a un avivamiento, al quebranto, a la oración, a la humillación, a la unidad en el espíritu, para ver a Dios. Porque nunca habrá avivamiento sin humillación. Voy a repetir de nuevo: nunca habrá avivamiento sin humillación. Nunca habrá avivamiento con excusas baratas. ¿Está escuchando? Voy a empezar a predicar. Escuche. Nunca habrá avivamiento con excusas baratas. Yo me di cuenta que en el cielo las excusas no son válidas. Wow. En el reino de Dios las excusas no son válidas. ¿Y cuál es, varón? Ay, es que está lloviendo hoy. Así como Félix, si nos toca venir, tenemos que venir. Wow, gloria. Nada más el pastor está diciendo amén. Alguien más tiene que decir amén, por favor. Alguien más tiene que decir amén. Porque no hay avivamiento con excusas. Escucha bien, necesitamos reprender el sentimentalismo, el sincretismo religioso, y empezar a entender que tenemos que entregarle todo a Dios para que Él venga sobre nosotros. No hay avivamiento con excusas. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que empezar a enfrentar las excusas. Yo estoy seguro que si le hago un cuestionario al pastor, una pregunta del por qué muchos de la iglesia o la gran cantidad de la iglesia no asiste un lunes a la enseñanza, es por una excusa. O no asiste el jueves al culto por una excusa. Ah, no, es que no, siempre es una excusa. Y el Señor le está diciendo a la iglesia: hay que romper con esta maldición del diablo, porque lo único que detiene a la iglesia es una iglesia que sigue poniendo excusa. Gloria al Señor. Y el Señor le dice: vuelve a mi altar, vuelve a mi presencia, vuelve a mi intimidad. Que nada te detenga, que nada te deje en la casa. No habrá avivamiento con sentimiento. Yo le dije a mi esposa cuando empezó el año: este año yo le estoy orando al Señor para que me haga radical y sin sentimiento. Porque es que cuando los sentimientos entran, el espíritu va muriendo. Yo siento un poquito de dolor de cabeza. Desde que tú dijiste yo siento, ya el enemigo está obrando. No vaya hoy, que tú sientes un poquito de dolor de cabeza. Pero el día que te toca ir a trabajar, tú no puedes sentir un poquito. Tú puedes estar explotándote la cabeza, y tú como quiera vas a trabajar, porque te van a pagar. 1, 2, ¿se está escuchando? Gloria al Señor. Tú puedes estar como sea, pero aunque estés mal, no vas a dejar de abrir el negocio. Ya predica en serio aquí. No sé si mañana me van a dar las cartas de renuncia de esta iglesia, pero yo creo que Dios está llamando a la iglesia a volver su rostro a Dios. Dios está tratando de despertar una iglesia que suelte el sentimiento, que deje las excusas y vuelve al altar. Es impresionante. 20 años atrás la iglesia eran así: 21 días de matutino de madrugada a las 5, de 5 a 6. Y acababan 21 días de matutino y 21 días de ayuno. Y acababan de 21 días de ayuno y metían 40 días de mañanita. Y el pastor dice: vamos a tener aquí 21 días de ayuno. Y 6 dicen amén por el grupo. Oh, ya voy a explotar ya. Con sentimiento no hay avivamiento. Voy a seguir predicando. Nunca habrá avivamiento mientras continúe el sentimiento, porque Dios no responde al sentimiento. Dios no responde a la arrogancia. Dios no responde al orgullo. Él no responde a la excusa. Él responde a una iglesia
iglesia que necesita entender que hay que humillarse, hay que humillarse, hay que orar, hay que volver al altar para encontrar a Dios. Dice la palabra que cuando Pablo y Silas fueron tomados presos, iban a orar para la iglesia. Ellos iban a orar. Y apareció una muchacha y tuvieron que reprenderla, y el pueblo se levantó contra ellos, y por eso lo metieron preso. Pero nosotros hoy estamos viviendo ante una generación que no le gusta orar. No nos gusta orar. Y queremos ver a Dios y queremos que el Señor obre en mi casa, en mi familia, en mi salud, en mi finanza, pero no nos gusta hablar con el que resuelve. Y me voy más profundo. Muchas veces solamente venimos cuando queremos que Él resuelva algo. Y Él no te está diciendo cuando tú necesites algo, ven a hablar conmigo. No, Él te dice, ven todos los días a formar una relación de intimidad conmigo. Aleluya, gloria. ¿Se está escuchando? Sé que el mensaje está llegando. Cuando no hay mucho amén es porque Pablo y Silas iban a orar. Hechos 16, 23 y 24. Y le quitaron sus ropas y le azotaron. Y luego fueron llevados presos. Escuche bien, por favor. Es necesario entender que esta gente iba a hacer lo que era de Dios. Hechos 16, 23 y 24. Y dice la palabra que las ropas se las quitaron, lo castigaron con vara y luego lo llevaron preso. Pero lo más profundo es que la palabra dice que cuando lo llevaron a la cárcel, le metieron al calabozo más profundo. Y en ese calabozo profundo también le ataron al cepo. Porque siempre los avivamientos traerán grandes pruebas. Siempre. Siempre. Le metieron un calabozo, pero aún así ellos continuaban adorando. Y nosotros, el más mínimo pequeño problemita que tenemos, a veces nos apartamos. Este mensaje puede hacer que algunos no vengan mañana a la escuela bíblica y el jueves y haya que llamarle. Porque estamos frente a una generación de cristal que necesitamos tener un encuentro con el que forma en la intimidad. El Señor le dijo al profeta: ve a la casa del alfarero para tú veas qué es lo que quiero hacer con Israel. Y cuando el barro estaba siendo formado, Él lo desbarató. Y Dios siempre va a tener que desbaratarte, volverte a formar, hasta que Él forme el carácter de Cristo en ti, el lenguaje de Cristo en ti, la vida de Cristo en ti. Le quitaron las ropas, lo azotaron, lo llevaron preso. Y hoy nosotros estamos viviendo un evangelio muy bien. Aquí todavía no nos persiguen. Aquí todavía no nos buscan porque hablamos de Dios. No, diferente. Nos aplauden cuando hablamos de Dios. Gloria al Señor. Y estamos tan acostumbrados a escuchar el mensaje, gloria a Jesús, que me aviva, gloria a Jesús. Pero cuando llega el mensaje que confronta, muchas veces no lo aceptamos. Y Dios está diciendo: es necesario que recibas la confrontación, que recibas la palabra para que seas avivado. Humíllate, vuelve a Dios, vuelve a poner tu rostro en el suelo y encuentra al Señor. Le metieron al calabozo más profundo. Y es impresionante porque muchos de nosotros estamos peleando con cárceles del alma, con cárceles mentales que nos han detenido de ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y estamos tan encasillados que encasillamos la oración. Oramos por la mañana 5 o 10 minutos: Padre, gracias por el día de hoy. Y oramos cuando nos vamos a acostar otra vez. Y oramos quizás cuando vayamos a salir de la ciudad y cuando regresamos. 1903, William Seymour dice que esta gente oraba 24 horas en la iglesia. Y
Y orando 24 horas despertaron un avivamiento. El Señor no está diciendo que nosotros tenemos que durar 24 horas orando aquí. Es que se levante un pueblo, uno que diga: yo seré un catalizador. Yo te estoy diciendo que allí no se reunían 100 primero, no. Dice la historia que fue uno que fue llenado del fuego, y por medio de uno empezó a avivar a otros y a otros y a otros. Y por eso hoy conocemos la historia del avivamiento de la calle Azusa. ¿Sabe por qué? Porque uno, quizás el uno seas tú, quizás el uno sea yo, sea el pastor, sea Félix, sea David, sea la pastora, pero ese uno tiene que encenderse del fuego y empezar a contagiar a otros para volver al altar, para volver al avivamiento. Y entonces sobrevino un de repente de Dios y provocó un terremoto, que los cimientos de las cárceles se removían. Yo te decía que hay cárceles del alma que no han mantenido atados por años. Esto quizás sea otro mensaje, pero déjame decirte que hay mucha gente que está herida dentro de nosotros, que necesitan ser liberados. Y lo único que va a remover los cimientos que hay en lo profundo de tu interior es un avivamiento que nazca de ti mismo. Cárceles mentales que no han encerrado en lo que no es de Dios. Y el Señor está diciendo: quizás te van a meter en el calabozo, pero en ese lugar de la prueba, donde sientes que no puedes más, donde sientes que todo se termina, que ya no hay nada que hacer, a ese lugar yo entro y provoco un terremoto y traigo un de repente para traer mi gloria sobre ti. Dice la palabra que las puertas se abrieron todas. Todas. Yo decía en el mensaje pasado que el lugar donde Pedro estaba era necesario pasar por 4 puertas, pero la última puerta, que le llamaban la puerta grande, cuando el ángel llegó frente a ella, esa puerta que la abrían 16 hombres, se abrió sola. Y nosotros tenemos un gran reto, porque estamos construyendo, pero no significa que tengamos que detenernos. Significa que ahora hay que estar como estaba el profeta, con una mano poniendo blog y con otra con la espada. La espada es la palabra, la espada es la oración, la espada es la demanda de Dios, que está diciendo: ustedes tienen un reto, nosotros tenemos un reto, construir, pero no para continuar igual, sino para traer un avivamiento que San Pedro está esperando. Se abrieron todas las puertas. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y se rompieron las cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que todavía te atan? No, ya yo acepté al Señor, todavía hay cadenas. Y tú tienes que aprender a identificar cuáles son las cadenas que todavía te atan. Porque el de repente de Dios se acerca, pero se acerca cuando todos los tizones se unen y encienden el fuego. Todos somos parte del gran avivamiento que Dios está deseando para nuestra ciudad. Porque no se trata solo de nosotros. Se trata de los que están afuera esperando que tú le hables de lo que tú tienes. Wow. ¿Qué sucede cuando se provoca un avivamiento? Número 1, cae una lluvia espiritual sobre toda la tierra que lo provocó. Voy a repetir. Cae una lluvia espiritual sobre toda la tierra que lo provocó. Porque esa tierra que lo provocó está preparada para recibirlo. Y yo no sé si te consideras parte de esa tierra que necesita esa lluvia de Dios. El avivamiento va a provocar más hambre y sed espiritual de Dios en tu vida.
Lo que me encanta del hambre y de la sed espiritual es que cuando tú tienes hambre de Dios, tú comes, pero se despierta más hambre. Cuando tú tienes hambre natural, tú comes y el hambre se sacia. Pero cuando tú tienes hambre espiritual, tú comes de Dios y se despierta más hambre por Dios, y más hambre por Dios, y más sed por Dios. Y el avivamiento va a provocar más hambre. Quiero orar más, quiero buscar más a Dios, quiero estar más tiempo en la casa de Dios, quiero congregarme más, quiero involucrarme más en lo que es de Dios, quiero estar ahí. El avivamiento va a provocar oración ferviente, intercesión ferviente. Y ferviente es que está encendido, es que está siempre tratando de dar más. Santidad y arrepentimiento. El avivamiento va a provocar que la iglesia vuelva a la palabra y que la palabra sea el centro de la iglesia. Los corazones son quebrantados. Hay sanidades, hay milagros creativos, hay liberación profunda, hay salvación de almas. Hechos 16, 29 al 31. Dice la palabra, Hechos 16, 29 al 31, que la gente empezó a adorar, empezó a clamar. Y mientras Pablo y Silas estaban adorando, estaban cantando, los demás empezaron a escuchar y se unieron. Y cuando todos unidos empezaron a adorar, llegó el de repente de Dios. No sé si alguien quiere prepararse para recibir el de repente de Dios. Cuando esta gente se unió, dice la palabra que cantaban y empezó a moverse la cárcel, los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. ¿Y sabe qué ocurrió? El de repente trajo un avivamiento. Esta gente se quedó asombrada, y cuando el que cuidaba la cárcel vio esto, se asustó. Digo, yo me muero, porque él era el encargado de que esa gente estuviera bien guardado. Y cuando él vio que todas las puertas estaban abiertas, digo, se fueron todos presos. Dice la palabra que mandó encender las luces y sacó la espada y ya se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo, no lo hagas. Estamos todos aquí. ¿Cuánta gente está allá afuera tan desesperado que están a punto de quitarse la vida al lado tuyo? ¿Cuántos? Gracias. ¿Cuántos están a punto de perder la vida? ¿Usted sabe cuántos accidentes hemos tenido en lo que va de año en el país? El jueves de la semana pasada, de esta misma semana, vi que van 452 muertos en 2 meses y pico. ¿Y quiénes somos los encargados de detener esto? La iglesia que ora. Una iglesia que se despierta. Una iglesia que dice, y que yo no puedo continuar sentado. Yo tengo que empezar a orar más de lo que oraba, a ayunar más de lo que ayunaba, a interesarme por conocer a Dios. El hombre se iba a quitar la vida y las puertas estaban abiertas. Hechos 16, 29 al 31, multimedia. Dice la palabra que las puertas estaban abiertas y el hombre se iba a quitar la vida. Y cuando vio que estaban todos, fue corriendo. Yo creo que cuando se despierta una iglesia, cuando el avivamiento empieza, yo no sé si usted se ha fijado que cuando hay un mover de Dios en la iglesia, cuando la gente de fuera empieza a ver alboroto, empieza a ver que la gente empieza a hablar en lengua, que los enfermos se sanan, que los que están atados son libres, gloria al Señor. Los de afuera empiezan a venir solos, porque eso provoca el avivamiento. No, que Dios me sanó con 15 años sufriendo de diabetes. Ah, no, pero yo quiero ir para ahí también, para que Dios a mí me sane también. Porque los avivamientos atraen a la gente a Dios. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo. Continúa, por favor. Se postró a los pies de Pablo y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
Eso es lo que ocurre cuando viene el de repente. La gente viene corriendo y dice: ¿qué es lo que debo de hacer para salir del maltrato que recibo en casa? ¿Qué es lo que debo de hacer para soltar los vicios? ¿Qué es lo que debo de hacer para dejar la prostitución? ¿Qué es lo que debo de hacer para que se termine el estrés, la depresión en mi casa? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y tú y yo somos los encargados de provocar eso. Dios está haciendo un llamado a que provoquemos un avivamiento sobre casa. Gloria al Señor. Continúa, por favor. 31. Y ellos dijeron: cree, cree y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa para nosotros. No es solamente para ti la salvación, es para tu casa, es para los que están cerca tuyo. Dios está tratando de despertar una iglesia que dice: yo quiero recibir de lo nuevo de Dios, del aceite de Dios, de la unción de Dios, que cambia, que transforma, que aviva, que restablece, que sana. Hay una historia de una ciudad en Guatemala llamada Almolonga. Quizás usted la ha escuchado y ya voy terminando. La historia narra que esta ciudad era una ciudad de mucha violencia doméstica y una pobreza inimaginable. Había más cantinas que iglesias, muchos burdeles, muchos lugares para beber y para desparramar el dinero, muchos. Y eso le dolió a un hombre de aquel lugar llamado Mariano Riaché. Y yo me he dado cuenta que cuando a ti te empieza a doler lo que le está pasando a la gente que está allá afuera, Dios te está llamando a un avivamiento. Cuando a ti te empieza a doler la situación de los que incluso están cerca tuyo, Dios te está llamando a un avivamiento. Cuando empieza a dolerte la situación en la que está tu ciudad, Dios te está llamando a un avivamiento. Yo creo que Dios está llamando a esta iglesia a un avivamiento. Almolonga, 4 cárceles siempre llenas. Mucha violencia doméstica, mucha violación, mucha gente dominada por el vicio del ron y de las drogas, mucha gente haciendo lo que quería, pero un día uno. Porque Dios nunca empieza por 100. Él siempre empieza por 1. Cuando envió a su hijo, no envió 3, envió 1. Y ese 1 contagió 12. Impuso sus manos sobre 12. Y esos 12 trajeron más y luego eran 70. Y después de los 70 él se fue. Eran 120. Y después de los 120, 3120. Y después de 3120, 8120. Y de esos 8120, millones de los que hasta nosotros hemos recibido esa palabra. Por uno que provocó un avivamiento llamado Jesús. Él fue el primero. Él provocó el mayor avivamiento de la historia. Todavía escuchamos que llamó a Lázaro de muerto y Lázaro vino fuera. Todavía escuchamos que un día iba pasando por un lugar y un ciego le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él le dijo: recibe la vista. Y todavía eso puede ocurrir en la iglesia de hoy. Fue tan profundo el impacto de este avivamiento que Pedro caminaba y cuando la sombra le daba a la gente, no era Pedro ni su sombra, era lo que estaba dentro de él. Y lo que estaba dentro de Pedro todavía está dispuesto, todavía está apto, todavía están abiertas las puertas para que tú y yo la encontremos. 4 cárceles llenas, mucha violencia doméstica, mucha pobreza, pero Dios usó a uno. Dios usó a un hombre, Mariano Riaché. Y dice la historia que este hombre empezó a orar y se encendió en fuego. La iglesia del hombre se encendió en fuego y todas las iglesias empezaron a unirse a él.
que el avivamiento necesita unidad. Y la unidad y la unión es un principio bíblico. Por eso cuando el pueblo se une, no hay que nos pueda detener. Y hoy, no sé si usted ha escuchado la historia de Almolonga. Le llaman el huerto de las Américas. No sé si usted llegó a ver auyama así grande, de ese tamaño, uvas que parecían toronja, frutos como los que menciona la Biblia. Busque la historia de Almolonga. El avivamiento que ocurrió en Almolonga por gente que se unió a orar, a buscar a Dios, a creerle a Dios, fue en tan profundo que las 4 cárceles se quedaron vacías. Y las 4 cárceles que estaban llenas hoy están siendo iglesias. Y hoy el 94% de la población de Almolonga sirve a Cristo. Porque tengo que provocar un avivamiento. Ya voy terminando. Sabe que fui pastor y el pastor dice por lo menos 7 veces voy terminando. Así que del segundo. Gloria al Señor. San Pedro de Macorís. No se vayan, siervos, no se vayan. Se van ahí, vamos a terminar ya. No, pues le dije que íbamos por el segundo. San Pedro de Macorís. En nuestra historia nos llamaron la tacita de oro. ¿Y por qué? Yo sé que algunos conocen la historia. Fuimos el motor económico y cultural de República Dominicana completo. Con la industria azucarera, con la danza de los millones. Y producíamos tanto que la gente venía para San Pedro. Y hoy la gente tiene que salir de San Pedro. San Pedro de Macorís, por donde entró el evangelio a República Dominicana completo. San Pedro de Macorís, la primera ciudad de toda República Dominicana con un edificio de 3 niveles. La primera ciudad con edificios departamentales. La primera ciudad por donde entró el primer vehículo al país. San Pedro de Macorís, sí, la primera ciudad de grandes poetas y peloteros. San Pedro de Macorís fue el lugar, escuche bien, donde el evangelio entró. Pero es necesario que eso que antes se llamaba vuelva a ser. Y eso solamente ocurre cuando una iglesia dice volvamos a Dios. Esos años dorados son recordados muy profundo. Pero yo, escucha bien, yo creo, y ya Dios ha puesto un plan dentro de mi espíritu, porque yo creo que los hoteles que cerraron pueden volverse a abrir. Yo creo que las zonas francas que han quebrado pueden volver a ser buenas empresas. Yo creo que los ingenios que fueron cerrados pueden ser buenas industrias otra vez. Y esto puede ser provocado por un avivamiento. El reto que nosotros tenemos como iglesia no es pequeño. Por eso es que no hay lugar para la ñoñería. No hay lugar, gloria al Señor, para ese estado de desánimo. No hay lugar para generación de cristal. Necesitamos ser fuertes, levantarnos en oración, unirnos, volver a clamar a Dios para volver al avivamiento. Número 1, Calle Susa. Número 2, Gales. Fue tan profundo lo que Dios hizo con Evan Roberts en Gales que las cárceles fueron cerradas, pero ya los hospitales no estaban llegando enfermos. Si no mal recuerdo, hubo un hombre llamado Winkler en Gloria a Jesús. Se me fue el nombre ahora, pero me va a llegar ahora mismo. Que ese hombre oraba todos los días de 12 de la noche a 5 de la mañana. Mientras él estuvo orando en ese horario, no llegaron enfermos a los hospitales, cerraron las cárceles, se arregló el gobierno. Yo te estoy tratando de decir que nosotros tenemos autoridad para hacer cosas grandiosas. Pero ¿sabe cómo eso ocurre? Cuando nos despertamos, cuando empezamos a doblar nuestras rodillas, cuando nos unimos todos y entendemos que la responsabilidad de la iglesia es plantar el reino de Dios en el lugar donde ha sido establecida. Y en ti y en mí está la decisión si queremos ver a Dios obrar con un avivamiento.
Dios te bendiga. Ponte de pies, iglesia. Gloria a Jesús. Ayudan las adoradoras, por favor. Levanta tus manos ahí donde estás y empieza a clamar al Señor y dile: Padre, hazme volver a tu altar. Hazme volver a tu intimidad. Hazme volver a tu presencia. Hazme volver a tu casa, a tu altar. Él está aquí esta noche. El Espíritu de Dios está aquí para sanar. Está aquí para libertar. Está aquí para restaurar. Está aquí para dar vida. Alguien debe provocar su presencia. Sí. Aleluya. Honramos tu nombre. Levanta tus manos y adora al Señor. Ahí donde estás, adora al Señor. Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Venga pasando al altar, por favor. Venga pasando al altar. Desplácese hacia el altar, por favor. Dios está en este lugar. Venga pasando al altar, por favor. Espíritu de Dios. Aleluya. Clamemos por un avivamiento. Y en mi angustia